¿Cómo ser mejor en ajedrez posicional? Vamos a ver 10 de los principios más importantes del ajedrez que te van a permitir ir escalando en rating y en nivel. Empezamos. Primera posición, juegan las blancas y puedes pensar por un momento cómo jugar aquí. Tienen las blancas, te han jugado E5, te atacan el caballo. Algo habrá que hacer por este. Y hay que buscarle el mejor lugar. En estas posiciones la mayoría simplemente va con su caballo atrás. Y aunque esto es mejor que perder la pieza, no es lo mejor. Y aquí va el primer principio. Debes poner tus caballos en posiciones avanzadas. Una posición avanzada es meterse en territorio enemigo y en una casilla donde no pueda ser expulsado fácilmente. Idealmente nos gustaría meter este caballo en F5 y el otro en D5. Eso no significa que tengamos que hacer estos movimientos de inmediato, sino que ese es nuestro ideal, que buscamos esas posiciones. ¿Por qué allí? ¿Por qué va a estar mejor allí que ir atrás? Bueno, el caballo es una pieza de alcance corto, por lo tanto, si va atrás, muy poco influye en territorio enemigo, no alcanza simplemente a atacar nada. Eso no sucede con los alfiles, que están activos, tienen largo alcance. En cambio, nuestro caballo debe meterse directamente en territorio enemigo para poder atacar algo allí. Por eso, por ejemplo, si metemos el caballo en F5, ya va a molesta a diferentes puntos. Pero la idea es que este caballo sea fuerte, que esta ventaja se permanezca en el largo plazo. Entonces también hay que evitar que tu oponente pueda eliminar nuestro caballo de forma fácil. Por ejemplo, aquí simplemente lo toman con su alfil y eliminan el problema de inmediato. ¿Cómo hacemos eso? Aquí hay que buscar algo antes y es este intermedio, jaque con alfil B5. Tienen que cubrirse de alguna forma, alfil, intercambiamos alfiles y después de esto, ahora sí podemos meter el caballo en F5. Nadie lo expulsa y ahora incluso estamos atacando fuertemente en D6. Se ve la diferencia. Ahora digamos, para proteger, mueven su caballo, para conectar la dama con el peón, y utilizamos la misma idea. Queremos llevar el otro caballo a D5, pero está protegido por su caballo. Entonces, debemos neutralizar primero el caballo de F6, el defensor, y lo hacemos con alfil G5, clavando el caballo. De esta manera ya podemos jugar luego caballo de 5. Digamos que nos atacan el alfil, intercambiamos y caballo de 5. Y ahora tenemos dos caballos muy fuertes metidos en territorio enemigo, atacando y controlando allí diferentes casillas. Eso nos lleva al segundo principio, que es asegurar un buen caballo. Si tenemos un caballo bueno, como este que tenemos aquí en F5, que ya está presionando territorio blanco y controla diferentes casillas, debemos evitar que lo expulsen de allí. Por ejemplo, si nos juegan G4, el caballo va a ser expulsado y lo hacemos con un avance de peón, H5 en este caso. Así ya va a ser muy difícil que nos expulsen este caballo y va a permanecer allí en el largo plazo presionando la posición blanca, por ejemplo en D4 y en diferentes casillas que restringen el movimiento libre de las blancas. Si en cambio jugáramos otra cosa, por ejemplo alfil E7, movimiento normal de desarrollo, nos juegan G4. Nos expulsan el caballo, va a un borde del tablero y allí queda haciendo absolutamente nada. Lo bueno de todos estos patrones es que son universales, se pueden aplicar en diferentes posiciones. Por ejemplo, aquí tenemos una posición de la defensa india de rey, apertura, y es muy común jugar el caballo negro a C5 atacando al peón E4. Este caballo se vuelve bueno. Sin embargo, bueno, después de que se cubran las blancas, este caballo bueno se debe asegurar. Nos van a jugar B4 para expulsarlo. Entonces, avanzamos el peón a A5 y así impedimos o hacemos más difícil que nos expulsen dicho caballo. Van a tener que invertir muchos movimientos para preparar ese avance. Y nuestro caballo ya está metido presionando la posición blanca. Y está instalado allí sin que lo expulsen. De hecho, un error común aquí es que para jugar B4 juegan A3, queriendo forzar ese avance. Y esto se convierte en un error posicional porque ahora avanzamos una vez más el peón A y le quitamos ahora la casilla B3 a las blancas, haciendo ya imposible que jueguen B4, pues podríamos tomar al paso. Con esto las blancas tienen problemas. El tercer patrón es una maravilla. Si solo aprendes eso de este video ya estarás por encima de muchos. En esta posición juegan las negras
Y te pregunto, ¿qué harías con esto de tomar o no tomar en C3? Porque es lo más jugado en esta posición. Y resulta que es que para la mayoría de jugadores esto es un intercambio igualado. Consideran que el alfil y el caballo son lo mismo y simplemente intercambian. Pero tomar aquí no tiene sentido. No tiene sentido tomar si no consigues ninguna ventaja y como ocurre en este caso. Por ejemplo, el alfil no está atacado, nadie lo está forzando a atacar, a tomar. Y cuando hace este intercambio a voluntad, entonces veamos lo que ha cambiado en la posición. Primero que las blancas ahora tienen libertad para sacar su alfil por A3, una diagonal muy activa, que incluso si las negras no enrocan, todavía alfil A3 puede complicarles ese enroque. También tenemos una columna semiabierta para la torre, veamos antes. Antes de intercambiar esta torre es difícil de activar, no hay una forma fácil, hay que esperar más tiempo, pero una vez que se hace el intercambio, estamos a un paso de jugar torre B1 y la torre estará activa. Además, el peón en C3 fortalece el centro y así si nos atacan por ejemplo con C5 para minar ese peón, no hay problema, el centro está muy bien defendido. Además tenemos la ventaja de los dos alfiles. Por lo tanto, en general, las blancas tienen varias ventajas y las negras no han conseguido nada de ese intercambio. Tomarás y te arrepentirás. Solo captura cuando es algo provocado o hay una razón específica porque vas a evitar perder algo o ganas algo concreto. El cuarto principio no es muy conocido, pero es muy poderoso. Bloquear los peones centrales para entorpecer el desarrollo. ¿En qué consiste? Bueno, para desarrollar las piezas menores se necesitan avanzar los peones E y D. Sin embargo, si hay una forma de bloquearlos, como en este caso sacrificando este peón, logramos el objetivo de entorpecer la posición de las negras. Ahora, por ejemplo, ¿cómo sufren por desenredar sus piezas? Imaginémonos que esto sucede así. Las blancas van desarrollándose, las negras no pueden desarrollarse con facilidad, por ejemplo su alfil choca contra el peón, el caballo si se mueve y se interponen las demás piezas, no pueden desarrollar el alfil de casillas oscuras, tendrían que mover el peón E, pero hay dos allí, y si no juegan las piezas menores, las pesadas menos. Entonces su posición es tan restringida que es difícil de activar, y todo a costa simplemente solo hemos invertido un peón. Por ejemplo aquí, volviendo, digamos que quieren deshacerse de ese peón. Ahí también hay problemas porque de inmediato entramos con jaque con la dama y su posición es tan restringida que podemos dar este bonito y espectacular jaque mate. Siguiente ejemplo, siguiente patrón. Juegan las blancas y puedes pensar por un segundo, como tenemos ventaja de un peón y la idea es obviamente coronar. Y, estamos en el final. Vamos hacia arriba. Pero si avanzas el peón, te juegan con el caballo, te dan un jaque y finalmente las negras consiguen tomar el peón en algún momento. Entonces el quinto patrón nos dice que debemos restringir el caballo enemigo poniendo nuestra pieza dos casillas al frente suyo. Esto funciona con diferentes piezas, por ejemplo con el alfil acá, pero por ejemplo también con el rey, con la dama y con un peón. Funciona de la misma manera, dos casillas por delante del caballo. De esta manera, si en este concreto con el alfil, si el caballo sale, lo tomamos y directamente coronamos. Y eso no funciona solamente en el final. Decimos que esto funciona en diferentes fases del juego. Por ejemplo, aquí, las blancas juegan B4 y con esto están quitando dos casillas al frente del caballo del peón y le están quitando la posibilidad de activar a las negras ese caballo con este sencillo movimiento de peón. Y con esto se tiene una posición ganadora. Porque es difícil utilizar el caballo aquí de alguna manera. Incluso si este va atrás, pues supongamos que va por atrás. El peón de D5 también le quita las casillas, es la misma situación. Porque está a dos casillas al frente. Entonces B4 cambia la situación radicalmente y hace que tengamos prácticamente una pieza de más. Probablemente podemos atacar con dama de 3 ahora al peón y listo. No, pues ganamos. Es una gran diferencia. Imaginémonos que no hemos movido, nos meten el caballo en C5, en cambio las cosas son diferentes. El patrón número 6 es que un alfil es más fuerte que un caballo. Hay una falsa creencia de pensar que estas dos piezas son iguales, pero es que un alfil controla más casillas. Si controla más casillas, esto es lo que nos dice que es más fuerte. Posiciones como esta donde se ataca al alfil, un jugador resuelve que lo más fácil para esto es simplemente intercambiar
el alfil por el caballo, en lugar de buscarle otro lugar, y esto se convierte en un error posicional, porque después de la captura amenazamos en F7. Se cubren, por supuesto, y parece que no ha sucedido nada, pero hay un problema en el largo plazo en todas las casillas claras, las casillas del alfil que se fue. Y podemos sacarle provecho a eso. Por ejemplo, ahora podemos jugar dama B3 y ya atacamos en F7, pero también atacamos en B7. Dos casillas claras del alfil que se fue. Y con esto prácticamente ganamos la partida. Digamos que se protegen una con la dama, tomamos la otra, tomamos en B7. Y atacamos a la torre que también está en una casilla clara. Si tratan de cubrir con la dama, podemos infiltrarnos con la dama, pero también tenemos alfil B5 clavando a la dama. Casillas claras. Y con esto ganamos. Podemos atacar todavía la torre, jugar dama C8, se puede jugar todo lo que sea. Todo donde las negras tienen problemas en casillas claras, debido a la falta del alfil que se fue. En el siguiente ejemplo juegan las blancas y necesitan completar su desarrollo, obviamente. Vas a mover el alfil de F1. ¿A dónde moverlo? Hay diferentes casillas disponibles. ¿Cuál escoger? El principio nos dice que debemos mover la pieza tan adelante como se pueda. En estas posiciones la mayoría juega alfil E2 solo para neutralizar la clavada, pero esto es demasiado pasivo. El alfil no ataca nada, no presiona nada, y en cambio se puede convertir en un problema porque tu posición se restringe mucho. Por ejemplo, te enrocan en largo y ahora tu dama corre peligro. Está encerrada por tus propias piezas. Y si descuidadamente se enroca, pierdes la dama con un ataque descubierto. En cambio, si comparamos eso con poner tu pieza más adelante, en B5 en este caso, sí estamos presionando y las cosas son diferentes. Si ahora enrocan, entonces tomamos en C6, exponemos al rey. Y ahora simplemente tenemos una casilla para mover nuestra dama E2, suficiente para amenazar también y para salir de la columna de la torre. Los tres patrones finales son principalmente aplicables en el final, pero son tan universales que puedes usarlos donde se necesite. Te han jugado F4 y te atacan el peón en E5. ¿Cómo jugar aquí con las negras? La mayoría simplemente intercambia en F4, porque parece lo más sencillo. Y después de esto resulta que las negras están perdidas. Por eso tiene dos marcas de error. Porque después de este intercambio, las blancas tienen libertad para infiltrarse en la posición negra. Puede darse estos movimientos, por ejemplo. Finalmente el rey se infiltra y avanza su peón y corona. Entonces, las negras pierden por no conocer este patrón. El patrón número 8 nos dice crear una barrera con el caballo. El caballo controla varias casillas claras aquí, en este caso, y está haciendo un gran trabajo con eso. Sin embargo, no controla las oscuras. Por lo tanto, necesitamos controlar esas casillas, las que no controla el caballo, usando otra pieza, y en este caso un peón. Entonces veamos esto de otra manera. El rey blanco no puede avanzar por las casillas claras, las tenemos controladas por el caballo, pero por las casillas oscuras tampoco si las controlamos debidamente con peones. Así se crea una barrera perfecta, donde tu oponente ya no puede entrar. Por lo tanto, no podrán hacerte nada. Para mantener esta situación, protegemos el peón con F6 y después de este intercambio estamos bien y tenemos una posición segura. Se dice que para jugar como Magnus Carlsen hay que aumentar tu ingesta de magnesio y calcio. Pero puedes hacerlo mejor utilizando el patrón número 9, que dice que puedes inutilizar al alfil de tu oponente poniendo tus peones y piezas en el color opuesto. En este caso, las blancas tienen alfil de casillas claras, entonces ponemos nuestros peones y piezas, todo lo que podamos, en casillas oscuras. Empezamos reposicionando las que están en casillas claras, como este peón en G5, que a la vez evita que nos jueguen con el peón y nos expulsen el rey de una buena casilla central. Las blancas no tienen mucho que hacer, entonces van a mantener la posición. Nosotros avanzamos otro peón a casillas oscuras. Ahora podemos moverlos del flanco de dama también, el de C5, y el alfil blanco no puede alejarse mucho porque se amenaza un sacrificio de alfil para poder coronar el peón A. Entonces sigue estando allí atrás. Y nosotros podemos seguir con la misma idea. Ahora H5 para llegar hasta H4. Y ahora hemos logrado una configuración ideal donde el alfil blanco es completamente inútil, pues que ataca. Contrario es
que sus peones sí son vulnerables porque están en casillas de nuestro mismo alfil, así que en algún momento que podamos pasar el alfil por algún lado, vamos a llegar a atacar esos peones, ¿sí? Y podemos llegar, por ejemplo, a atacar el de G2 y además de que amenazamos en el flanco de dama. Nuestros peones en casillas oscuras han fijado los peones en casillas claras, los contrarios. Ya impiden que se muevan y esto hace nuestra posición ganadora. En este punto, por ejemplo, dominamos tanto que ya podemos pasar a atacar C4, se da la recaptura. El alfil blanco no puede irse de allí y nosotros amenazamos incluso con meternos por G2, F1, G2. Y este es el resultado que buscamos. El último ejemplo, juegan las blancas y pues hay que ver cómo mover los peones para evitar que nos den mate. Pues es sencillo, pero hay diferentes formas de moverlos. Hay una regla aquí que nos dice que una cadena de peones conectada es lo más fuerte. En esta posición, bueno, se puede hacer las tablas de cualquier forma, pero es más fuerte mover. Muchos jugarían, por ejemplo, H3 porque es lo que se hace usualmente en el medio juego, pero esto no es tan fuerte. Nos dan el jaque, sube el rey, pero después nos atacan el otro peón. Y aunque obviamente podemos defender este peón, es diferente. Movamos G3 mejor y que sea luego H4. Esa es la estructura que resulta ser mejor. ¿Por qué? Pues bueno, nuestro rey sigue estando a salvo, pero ahora también los peones van a estar a salvo. Esto se ve más adelante. Digamos que aquí las negras juegan así, nosotros jugamos H4. Tenemos nuestra cadena ideal, ¿sí? Donde cada uno respalda al otro y solo hay una debilidad, el primer peón. Pero no hay problema porque la podemos defender. En cambio, cuando todos los peones están en línea, todos son igualmente débiles. La torre los ataca a todos, así sea indirectamente. Veamos más adelante. Supongamos que nos atacan aquí. Bueno, la torre solo nos ataca a este peón. Bien. Nos presiona allí. Entonces podemos, digamos que siguen avanzando. El peón negro va avanzando. Llega un punto donde las negras van a tener que abandonar su peón y tienen que tomar algo a cambio. Por ejemplo, aquí que nuestro rey se va hacia el centro. Las negras tienen que decidir intercambiar ahora peones. Entregar el suyo y a cambio de otro. La ventaja es que después de tomar el de F2 ya no hay otro peón más que ataque, pues ya no están en línea, ya no están todos en la misma fila. Así son tablas. Y hemos hablado de varios consejos prácticos, pero si quieres conocer toda la guía completa de cómo mejorar en el ajedrez para incorporar también esto en tus partidas, te invitamos a estudiar nuestros cursos completos como Comprensión Posicional de Gran Maestro, 3 pasos a 2000 de Elo y en general todos los cursos completos que te permiten conseguir esa comprensión. Empieza por la clase maestra.